Digo, ese chico, el soviético, el que está en la provincia. Ya no es exageración. Causas nobles, motivos oscuros. De esta manera, el presidente de Argentina, Javier Milei, describió al gobernador de la provincia de Buenos Aires y a todos los políticos que estuvieron presentes en la reciente manifestación a favor de la educación pública en Argentina. Y es que si bien esta manifestación movilizó a una gran cantidad de estudiantes, profesores y demás integrantes de la comunidad académica, lo cierto también es que terminó siendo politizada, terminó siendo infestada por partidos políticos con un tinte político específico. Hablo de la oposición, hablo del sector más izquierdista, más intervencionista de la Argentina, que tras los últimos comicios electorales estaba muerta políticamente, con muy poca aprobación, pero que está tratando de revivir, si no fuera por lo que acaba de decir Javier Milei. Y es que no solamente expuso que el recorte de presupuesto a las universidades públicas era una farsa, sino que además reveló cuáles son los intereses políticos de la oposición política a su gobierno, que ojo, no son los estudiantes, no son los docentes, son políticos con nombre y apellido. Para ser concreta, Axel Kicillof. Porque tras el último gran fracaso de la oposición política al actual gobierno integrada por kirchneristas y peronistas, es evidente que la oposición política está buscando una nueva fórmula para reintegrarse, para regresar al poder. Porque que hayan perdido las últimas elecciones no significa que no pretendan seguir en el gobierno. Y no solamente lo comento porque vimos al contrincante de Javier Milei durante las últimas elecciones, Sergio Massa, quien desapareció bastante tiempo. Lo comento también porque vimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que para quienes no lo conozcan es prácticamente el heredero del kirchnerismo, del peronismo, de la oposición. Y si digo heredero es porque si bien también se hizo presente Cristina Fernández de Kirchner, tras décadas de un gobierno kirchnerista y peronista fracasado, su imagen está totalmente mancillada, embarrada, y necesitan a una imagen nueva. Y si bien hay muchos candidatos como Juan Grabois, a ciencia cierta, el único que tiene respaldo político de parte de algunos ciudadanos es Axel Kicillof, quien, pese a todo, ganó durante las últimas elecciones como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y si les explico esto tan a detalle es porque me resulta muy cuestionable que Axel Kicillof se haga pasar como defensor de los estudiantes cuando hace un par de meses no quería pagarle a docentes, a profesores, diciendo que no le alcanzaba la plata, pero sí para viajes de estudiantes, pero sí para miniseries feministas, pero sí para otro tipo de cuestiones que no son prioridad en este escenario. Y ahora reaparece con la misma fachada, siendo defensor de los estudiantes. Pero me pregunto yo, ¿en verdad se habrá enterado de la situación de las universidades públicas? Porque si bien la oposición hizo mucho eco de que Javier Milei estaba ajustando el presupuesto de las universidades, todo acaba de salir a la luz. El presupuesto que tienen las universidades actualmente es el presupuesto del anterior gobierno de Alberto Fernández, de Sergio Massa, Conflicto con las del kirchnerismo, del peronismo. universidades. ¿Cuál es el presupuesto vigente? El presupuesto vigente es el presupuesto 2023. ¿Por qué? ¿Porque lo decidió Milei? No, recordemos el año pasado, Alberto Fernández mandó en septiembre el presupuesto, este presupuesto no fue aprobado y fue prorrogado entonces el presupuesto 2023. Ahora bien, mediante un decreto que saca Milei en marzo, decreto 280 del 2024, se incrementa el presupuesto universitario en 50.938 millones de pesos. ¿Escucharon eso? ¿Con qué cara el gobernador de la provincia de Buenos Aires, heredero del kirchnerismo, del peronismo, sale a reclamarle al gobierno de Javier Milei por un presupuesto que no lo otorgó su gobierno siquiera? Que lo otorgó más bien el bando para el que Axel Kicillof juega. Es más, incluso Milei aumentó el presupuesto. Esto para lo que dicen que Milei está ajustando. Este gobierno
aumentó el presupuesto de las universidades, no lo prorrogó directamente, no lo dejó en cero. Exactamente, no lo dejó en cero y en marzo lo prorrogó. Hay un decreto 280-2024 que todos lo pueden ver, con lo cual el presupuesto a hoy de las universidades, sin contar lo que está negociando en estos aumentos el gobierno, es de 1.415 millones de pesos. Primera gran mentira que se dice al respecto. La segunda mentira que se dice es que se achicó, que se cortó la transferencia de fondos a las universidades. Tampoco es así. Nosotros revisamos todas las transferencias del 2024 y mirá esta placa. En realidad vemos que hasta la fecha casi el 70% ya se le transfirió del presupuesto. Por eso les decía que todo salió a la luz. Porque es verdad que todos están sufriendo el ajuste, pero es mentira que Milei recortó presupuesto en educación. Porque recién su gestión ha ingresado, recién está otorgando presupuesto. El presupuesto vigente es del gobierno anterior. En pocas palabras, Axel Kicillof y el resto de políticos presentes utilizó estudiantes, docentes, a todos por sus intereses políticos. Utilizó las necesidades de las personas que le están sufriendo más para ganar votos. Y si digo ganar votos, no es solamente porque lo vimos presente simulando que apoya a los estudiantes, sino porque incluso en redes sociales se vinieron compartiendo videos donde se observa que el sujeto estuvo postureando, trató de sacar provecho del acto, pero dice que no lo dejaron subir al escenario. Es por este tipo de cuestiones que Javier Milei posteriormente decidió lanzar un mensaje que a mi parecer vale totalmente la pena y que resume todo. Causas nobles, motivos oscuros. Ayer vimos cómo una vez más aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses. Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que 6 de cada 10 chicos menores de 14 años son pobres, los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta. Es que suena ridículo que ahora Kicillof se haga muy empático con los estudiantes, con los niños, adolescentes, jóvenes, cuando es su gobierno, el gobierno kirchnerista y peronista, el que dejó más de la mitad de infantes pobres. Continuando, en ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales, porque esa es la mentira, ese es el miedo que instauró la oposición entre universidades. Lejos de eso, ya el día anterior a la manifestación de ayer estaban hechos los giros de recursos para los gastos de funcionamiento en todas las universidades nacionales, pero como la clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justo un acto netamente político en oposición al gobierno. Y acá Javier Milei no se guarda nada y me los menciona directamente. Así es como ayer vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios. Massa, Cristina, Lustó, Jacobizzi, la CGT, la CTA, el radicalismo cómplice y todos los demás actores de la clase política que se oponen a cualquier cambio porque han sido los principales beneficiarios del antiguo régimen. Pero no crean que la respuesta de Milei acabó acá. Y es que en una reciente conferencia internacional donde incluso estaban presentes presidentes de la región como Luis Lacalle Pou, respondió directamente. Aquí lo tienen. Hoy los bonos están arriba de 60. Recibimos al riesgo país en 2.900. Hoy estamos en 1.150. Es decir, además, estamos haciendo una caída del riesgo país como pocas veces visto en la historia argentina. ¿Y saben qué? Eso predice que para adelante la economía rebota. Por eso, digamos, están tan nerviosos. Por eso utilizan causas nobles para tratar de desestabilizar un gobierno. Porque saben que van a perder y no vuelven más. A esto me refería cuando les adelanté, les dije que reveló los intereses reales de la oposición. Porque el kirchnerismo y el peronismo actualmente gozan con muy poca aprobación. Es más, las últimas encuestas apuntan a que la oposición no tiene
a un representante, por lo menos con una representación importante. Y esto a largo plazo representa un gran peligro para los kirchneristas y peronistas porque su movimiento ideológico habrá muerto políticamente. Es por eso quizá que de manera muy desesperada están buscando colgarse de causas justas para llevar al poder a su heredero, que por el momento el que tiene más posibilidades de ser es Axel Kicillof. Por eso quizá se enojan cuando se habla de ajuste, dicen que la inflación no está bajando, solo hablan del aumento de precios, pero no comentan que los bonos de Argentina están aumentando como nunca antes, que el riesgo país es el más bajo de los últimos 30 meses. Por eso niegan que pueda existir una recuperación y aprovechan el actual panorama para ganar votos. Por lo tanto, fíjense que cuando nosotros recibimos ese déficit monumental de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central, hoy, entre el ajuste que hicimos en el Tesoro y el ajuste que lleva hecho el Banco Central, de 15 puntos lo bajamos a 13. No solo eso, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Pero no hay ancla nominal, menos mal. Bueno, eso, entonces hay un ancla, el caso, del ancla nominal, que es cuando ustedes fijan la cantidad de dinero. Obviamente que no es la única forma de anclar. Hay cosas que verdaderamente a mí me parecen divertidas, ¿no? Porque vienen economistas y dicen, no, bueno, porque no hay un plan integral, porque debería definir la matriz productiva de los próximos, 5 años. ¿Qué quieren? ¿Un plan quinquenal? No soy Leontiev, no soy un comunista, soy liberal libertario. Creo en la libertad, creo que eso lo tienen que determinar los empresarios, no un burócrata, fatalmente arrogante desde una oficina. A esto me refería cuando les hablaba de la indirecta a Axel Kicillof, porque para el que no lo sepa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires también es economista, aunque no lo parezca. Y digo aunque no lo parezca, no solamente por la terrible gestión que llevó a cabo el gobierno, el movimiento político al que representa, lo digo también porque incluso ignora el cálculo de la inflación, algo básico en cualquier economista. De hecho, por eso Milei se lo recordó y lo parodió. Nos dejaron sobrante monetario. Claro, cuando ustedes hacían toda la cuenta, básica, eso daba que nos íbamos a encontrar con una inflación en torno al 15.000%. Ese chico, el soviético, el que está en la provincia. Ya no es una exageración. Eso era una exageración, decía, eso no pasa. Y la realidad es que cuando nosotros, entramos en diciembre, en la primera semana, los precios venían creciendo al 1% diario. Eso anualizado daba 3.700% anual. Dicen, no, pero si sumo 1 más 365 veces me da 360. O sea, ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación, que es una exponencial. Bueno, ¿qué se pudo esperar? ¿Qué se puede esperar igual de una oposición que pide un plan de estabilización largoplacista, un plan quinquenal? Algo generalmente utilizado o aplicado por gobiernos socialistas. Es más, uno de los primeros en aplicarlo fue el dictador cubano Fidel Castro y se nota que no le funcionó. Pero eso, si quieren un ejemplo más cercano, ahí les traigo los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, quien también organizó un plan quinquenal. Es decir, la oposición, economistas como Kicillof, como Melconian, como Carlos Rodríguez, le piden a Milei que haga un plan como si fuera un socialista cuando no lo es y no lo pretende ser. O cuando dicen, no, bueno, pero deberías fijar el sendero de precios, salarios, que no sé. Digo, de vuelta, muchachos, soy liberal, yo creo en el sistema de precios. Es decir, ustedes para poder saber
cuál es el vector de precios, deberían de vuelta conocer las preferencias, la tecnología y las dotaciones. Pero si ustedes además lo quieren hacer intertemporal, lo tienen que hacer desde hoy hasta el fin de la historia, ¿sí? Y además, con lo cual tienen que saber cómo se va a mover la población, cómo va a moverse, digamos, las preferencias, cómo van, digamos, a moverse la tecnología. Es más, cosas que ustedes antes creían que no estaban en las dotaciones pasan a ser dotaciones. O miren si, digamos, o sea, vamos, conquistamos Marte y nos traemos recursos de Marte, qué sé yo, digo, un montón de cuestiones, digo, que... Entonces, digo, para poder acertar todo eso, uno tendría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, ¿verdad? deberían ser Dios. Digo, mire, por mucho que le pesen a los políticos, ¿saben qué? No son Dios. Les diría que son peores que el ser humano promedio. Porque miren, cuando yo entré en política, digamos, y después de un tiempo me preguntó un periodista, así de manera media agresiva, me dijo, bueno, pero usted, digamos, que entró en política y se vive quejando de los políticos, ¿y qué piensa ahora? Entonces le dije, que me equivoqué. Me dijo, vio que al final, que no eran tan buenos. No, me equivoqué para mal, son mucho peor de lo que imaginaba. Entonces, digamos, o sea, por eso el sistema de la libertad funciona mucho mejor, porque, digamos, o sea, estas, digamos, son... Digamos, decir que son monos con navaja es insultar a los monos. De esta manera, Javier Milei acabó de responder a la famosa casta política que se apreció en la manifestación. Manifestación de estudiantes que terminó siendo útil para la oposición y no para ellos. Lo comento porque las transferencias, el presupuesto, ya estaba dirigido y direccionado para las universidades. Pero aunque no les guste, aunque no quieran, las auditorías siguen en pie. Y el gobierno de Javier Milei no se viene atrás. Y digo esto porque muchos de la oposición robaron el nombre de esta manifestación, tomaron los nombres de todos los estudiantes y docentes presentes para decir que todos ellos lo quieren fuera, cuando no es así. Cuando una cosa es que defiendas la educación pública y otra cosa muy distinta es que defiendas a Cristina y todos sus casos de corrupción, que defiendas la hipocresía del senador Martín Lustó y lo mismo con Axel Kicillof y el resto de políticos presentes. Entonces, pese a que la oposición política liderada por Axel Kicillof quiso de alguna u otra manera golpear al actual gobierno utilizando las necesidades de estudiantes y docentes, al final todo salió a la luz. Al final la educación pública sigue siendo financiada y cada vez hay menos personas que le creen a Cristina, más a Kicillof y el resto de políticos que por lo visto están muy desesperados. Nos vemos en el siguiente video. Soy Francesca, por si no me conoces te invito a que te suscribas al canal y a que dejes un me gusta si te ha gustado este video. Me puedes seguir en otras redes sociales y no quiero acabar sin antes agradecer al último miembro del canal. Si tú también quieres apoyar voluntariamente con el trabajo que vengo haciendo en este espacio de internet, te invito a que lo hagas a través del botón unirme debajo de este video. Un saludo a Gabriel Reina. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.